Pasa lista Presente. pasa. Arias Oblitas. Presente. Beltrán Salazar. Presente. Cáceres Jordán. Presente. Carvajal Taco. Presente. Carrión Quispe. Presente. Presente. Cagua Corimanya. Presente. Charca Fernández. Presente. Cornejo Chávez. Presente. Ya. Cornejo. Presente, Cornejo. Escalante Nahuamel. Presente, Escalante. Sí. Escalante. Presente. Farfán Cárdenas. Presente. Farfán Cárdenas. Presente. Farfán Ferrer Cárdenas. Llerena. Presente. Sí, ya te puse. Ferrer presente, Adri. Gil Palomino. Sí, Gil sí. Palomino presente. Gil Palomino. Presente. Ya. Gómez Alvarado. Presente, Gómez. Ya. Gutiérrez Hurtado. Gutiérrez Hurtado. Presente. Guzmán Delgado. Presente, Guzmán Delgado. Huachaca Vargas. Presente. Guamán Zúñiga. Presente. Guamaní Ramos. Presente. Guayotuma Quispehuanca. Presente, Adri. Guayotuma. Ya. Presente, Jamanca presente. Riveros. Presente. Jaramillo. Presente. Jaramillo Castro. Presente. Luna Oscamaita. Presente, presente, Luna. Sí, Luna Oscamaita. Presente, presente. Macías Monroy. Macías, presente. Mendieta Curio. Presente, Adri. Mendoza Núñez. Presente. Mesa Delgado. Mesa presente. Monterroso Díaz. Presente, Adri. Mormontoy Guzmán. Presente. Mormontoy. Olarte. Olarte Paucar. Ya, Olarte. Orozco Olarte. Presente. Paliza Sequeiros. Peláez Oquendo. Presente. Peñalosa Cárdenas. Ya. Pinelo Tomaiconza. Presente, doctor. Puma Álvarez. Presente. Quiroz Cutipa. Presente. Quispe Fernández. Presente. Quispe Palomino. Presente. Quispe Pasto. Presente. Salas Villena. Presente, Salas. Salazar Rivera. Presente. Solís Yavilla. Presente. Tagle Delgado. Presente.
Trujillo Mayorga. Tuco Moreno. Presente. Sí, Vargas León. Presente. Vázquez Corimanya. Presente. Sea Sala. Presente, Adri. Y Guamán Peláez. Presente, Juan Peláez. Ya. Ya, chicos. Ya, doctorita, ya terminé de llamar lista. Gracias, Adriana. Chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con las clases. El día de hoy nos toca realizar la clase de anemias megaloblásticas. Entonces, vamos a comenzar. Adriana, me avisas, por favor, si se ve y si se escucha. Sí, doctora, no se olvide de grabar la clase, por favor. Sí, sí. Gracias. A ver, grabar. ¿Se ve, Adriana? Sí se ve, doctorita. Ya. Ok. Sí, Entonces, sí, doctorita, se ve. Me escuchan también, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el tema de anemias megaloblásticas. Ya habíamos desarrollado en la clasificación de anemias. La anemia megaloblástica está dentro del grupo de acuerdo a la clasificación morfológica, como una anemia macrocítica, la anemia más frecuente en esta clasificación. Y de acuerdo a la clasificación etiopatogénica, es una anemia hipoproliferativa o arregenerativa. Entonces, vamos a primero desarrollar el metabolismo de la anemia megaloblástica. Se va a producir básicamente por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, o de ambas. Entonces, vamos a desarrollar el metabolismo de ambas vitaminas para pasar después directamente al tema de anemia megaloblástica. Ahora hablamos de la cobalamina o de la vitamina B12. Las necesidades diarias van a ser de 2 a 5 microgramos, ¿no? Y una dieta normal va a aportar de 15 a 30 microgramos y de estas se van a absorber 2 a 5 microgramos, entonces va a haber un equilibrio entre las necesidades y el aporte en la dieta. Ahora, la cobalamina total en el organismo, los valores van entre 2 a 5 miligramos. Eso es importante recordar. Básicamente el depósito va a ser el hígado y estas reservas se van a agotar en 3 a 4 años. Entonces, para que haya anemia megaloblástica, tendrá que pasar mucho tiempo, años, como pueden ver acá, hasta 4 años para que se produzcan los síntomas de la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o cobalamina. Las fuentes de esta vitamina son básicamente de origen animal, carnes, huevos, queso, pescados, etc. Entonces, vamos a tener también dos tipos de formas de la cobalamina. Las fisiológicas, que va a ser la metilcobalamina o la 5-metilcobalamina, que es la circulante, y en forma de adenosilcobalamina va a estar en los depósitos, que va a ser sobre todo en el hígado. Ahora, como medicamentos, tenemos básicamente como hidroxocobalamina o hidroxicobalamina también llamada, o como cianocobalamina. Ahora, tenemos que recordar el proceso, cómo es la absorción de la vitamina B12 o cobalamina, para entender cuáles son las probables causas, ¿no?, de esta deficiencia. Entonces, se van a dividir en etapas. Hay una etapa salival, gástrica, duodenal y una ileal. Entonces, en la etapa salival, la cobalamina va a estar en los alimentos. En la etapa gástrica se va a unir por acción del ácido gástrico y de la pepsina, se va a unir a una cobalamina que se llama aftocorrina o proteína R, como que la va a proteger. Después, ya en la etapa duodenal, vamos a ver esto mejor en un esquema. En la etapa duodenal, cuando ya pasa al duodeno,
se va a producir una proteólisis de la cobalamina que está unida a esta proteína R o aptocorrina. Y para esto va a necesitar del jugo pancreático. Ahí se va a liberar de esta proteína, la proteína R, que la protege y se va a unir al factor intrínseco que ustedes saben, como ustedes saben, se produce por las células parietales en el estómago. Después de eso va a viajar hasta el ilion, y en el ilion está acompañada del factor intrínseco y se va a unir a unos receptores en las células intestinales. Uno de los receptores se llama cubilina, que va a estar en el ilion terminal y va a ser de esta manera internalizada a las células y después va a pasar a la circulación y va a ser transportada con la transcobalamina 2. Entonces, acá vamos a ver qué proteínas van a ser básicamente las transportadoras. Tenemos la transcobalamina 2, que es el principal transportador de la vitamina B12 o la cobalamina. Y pues una vez que está en la circulación, la va a depositar en el hígado o va a transportarla a la médula ósea o a otros tejidos. Ahora hay otras cobalofilinas como de la cobalamina, como la aptocorrina, hay otros, la transcobalamina 1 y 3, que básicamente la van a fijar, pero no la van a poder transportar. Acá es importante recordar, ahí la transcobalamina 1 y 3 se van a producir en los leucocitos, en los neutrófilos. Es por eso que cuando vemos enfermedades en las cuales hay una producción anormal de leucocitos, como en las leucemias mieloides crónicas, en la policitemia vera, vamos a ver que hay un incremento de la vitamina B12 e incluso en algunos casos puede usarse como criterio diagnóstico. Pero estas son las transcobalamina 1 y 3, ¿no? Que son producidas por los leucocitos, básicamente los neutrófilos. La transcobalamina 2 es el principal transportador de la cianocobalamina. Entonces, acá vamos a poder ver la vitamina B12 ingresa con los alimentos y después se va a unir en el estómago por acción de la pepsina y del ácido gástrico a una aptocorrina que la va a proteger. Una vez que pase al duodeno por acción del jugo pancreático, se va a desprender de esta aptocorrina y se va a unir al factor intrínseco, que como ustedes saben es producida por las células parietales, va a viajar hasta el ilion. Y acá van a haber receptores para la vitamina B12, la cubilina, y va a ser internalizada la vitamina B12 a las células intestinales y después va a pasar a la circulación, donde se va a unir a la transcobalamina 2, que es su principal transportador, y pues posteriormente va a ser transportada al hígado, a la médula ósea, a las células intestinales, etc. Entonces, eso para que quede claro acá. Ahora, ¿qué funciones tiene la cobalamina? Ya hemos visto cómo se absorbe, ahora sus funciones. Tiene básicamente dos funciones que nos interesan en la parte de hematología. Va a convertir la homocisteína a metionina. Para esto se requiere de metilcobalamina y 5-metiltetrahidrofolato. Esto vamos a ver en un esquema para que se entienda mejor. Después va a intervenir también en la isomerización de la metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. En la adenosilcobalamina va a actuar como un cofactor de la metilcoenzima A mutasa. Eso vamos a entender mejor acá. Entonces vamos a ver acá. Acá vemos el proceso por el cual se produce la síntesis de ADN, que va a ser básicamente el principal problema en el que van a intervenir o va la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, van a producir esta anemia megaloblástica. Entonces acá vamos a ver primero la 5-metiltetrahidrofolato, vamos a ver más adelante, pero el ácido fólico tiene que ser transformado en 5-metiltetrahidrofolato para cumplir este ciclo en la síntesis del ADN. ¿Ya? Entonces, acá vemos que en este proceso de la síntesis de ADN necesitamos del 5-metiltetrahidrofolato que se convierta en tetrahidrofolato.
porque esta es solamente una forma circulante, no es una forma activa, como sí lo es el tetrahidrofolato y el 5,10-metilén-tetrahidrofolato. Entonces, tienen que haber formas activas para que intervengan en la síntesis de ADN. Pero como pueden ver en este proceso de activación, va a intervenir la vitamina B12 como metilcobalamina, ¿no? Entonces, una vez que el tetrahidrofolato ha sido transformado, el 5-metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato, va a ser transformado también en 5,10-metilén-tetrahidrofolato, que es la forma activa que vamos a necesitar para transformar el desoxiuririlato en desoxitimidililato, y este va a ser utilizado para la síntesis de ADN, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces va a actuar como un cofactor de la timidilato sintetasa, el 5,10-metileno-tetrahidrofolato, para que se produzca el ADN, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia, como pueden ver acá, de ácido fólico o de vitamina B12, va a haber una alteración en la síntesis de ADN. Entonces, esa va a ser básicamente la fisiopatología de la anemia megaloblástica, una alteración en la síntesis de ADN. Entonces, acá también podemos ver que ahí el dihidrofolato, que ha sido transformado el 5,10-metilén-tetrahidrofolato, va a nuevamente transformarse en tetrahidrofolato por acción de la dihidrofolato reductasa. ¿Y por qué es importante que recuerden esto? Porque esta enzima va a ser alterada, inhibida o bloqueada por algunos medicamentos, por ejemplo, por el metotrexate, que solemos usar para el manejo de leucemias agudas, se usa también en la artritis reumatoidea, algunos otros antibióticos como por ejemplo el sulfametoxazol van a inhibir esta enzima de tal manera de que el dihidrofolato no pueda ser reconvertido a su forma de tetrahidrofolato. Entonces, acá vamos a poder ver algunos de los mecanismos por los cuales algunos medicamentos producen anemia megaloblástica. Acá. Ahora, esta es una reacción o un proceso en el cual se produce el ADN. Ahora, hay otro proceso en el que interviene la vitamina B12 y el ácido fólico. Es en la conversión de la homocisteína en metionina. Como pueden ver acá, interviene como cofactor la vitamina B12, pero también el ácido fólico. Entonces, cuando hay deficiencia de alguna de estas vitaminas, no se va a poder convertir la homocisteína en metionina. ¿Y eso en qué va a intervenir? Por ejemplo, es importante porque la 5-adenosilmetionina es una sustancia importante en la producción de la mielina. Y como ustedes saben, la mielina es importante en muchos procesos del sistema nervioso. Entonces, esta va a ser una de las explicaciones por qué la deficiencia de vitamina B12 produce trastornos neurológicos, que vamos a ver más adelante. Acá también se ve que el ácido fólico interviene, ¿no?, en esa conversión, pero no se ha encontrado, o sea, no ha habido la deficiencia de ácido fólico básicamente no va a producir trastornos neurológicos como sí o produce la deficiencia de vitamina B12. Acá otra cosa importante, como la homocisteína no se va a poder convertir en metionina, se va a acumular y se va a producir hiperhomocisteinemia. Y la homocisteína, como ya ustedes deben saber o deben haber escuchado, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y también para hacer trombosis, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que encontramos pacientes con anemia megaloblástica y trombosis, muchas veces trombosis venosa profunda, infartos cerebrales, etcétera, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué tiene anemia megaloblástica? Pero a la vez hizo una trombosis. A ver, acá este es el otro de los procesos en los que interviene la vitamina B12 en la conversión de la metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A. Esta va a intervenir, este es uno de los procesos del metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, como no se va a poder convertir en succinilcoenzima A, esta metilmalonilcoenzima A se va
transformar en ácido metilmalónico. Y esta sustancia, este ácido lo vamos a poder detectar en la deficiencia de vitamina B12. Vamos a poder dosarlo, ¿no? Y si encontramos que está incrementado es porque hay una deficiencia de vitamina B12 porque no ha podido cumplir este proceso de conversión a succinilcoenzima A. Entonces, acá vamos a ver, una vez revisadas las reacciones en las que interviene la vitamina B12, vamos a ver los trastornos que se van a producir. Hemos visto que hay una falta de conversión a succinilcoenzima A, entonces se va a producir una acumulación de ácido metilmalónico, no olvidarse. También hemos visto que las células no van a sintetizar tetrahidrofolatos, ¿no? Porque hay deficiencia de vitamina B12 y el folato se va a almacenar en forma de 5-metil-tetrahidrofolato y se va a producir una síntesis alterada de ADN, no va a haber una síntesis adecuada. Hay también un defecto en la conversión de la homocisteína a metionina, provocando un aumento de los niveles plasmáticos de homocisteína y un descenso de la 5-adenosilmetionina, que como ya les había mencionado, es un importante metabolito en la conservación de la mielina, ¿no? Entonces, como podemos ver, no solamente la vitamina B12 va a producir alteraciones en la síntesis del ADN de las células hematopoyéticas, sino también va a producir su deficiencia trastornos neurológicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo está claro? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se escucha, chicos? Si no hay preguntas, continuaremos con el metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? ¿Se escucha, no, Adriana? ¿Sí? Y ahora vamos a ver el metabolismo del ácido fólico. El ácido fólico es también conocido como el ácido tiroil glutámico. Se va a encontrar en los alimentos en una forma de poliglutamatos, ¿no? Para ser absorbido tiene que ser convertido a como monoglutamato. Su forma activa, como ya habíamos visto en los esquemas anteriores, es de 5,10-metilén-tetrahidrofolato o también el tetrahidrofolato. Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico, nunca se encuentran fuera del organismo, ¿no? El de los alimentos y medicamentos deben previamente ser reducidos a tetrahidrofolato para ser utilizados. Y eso vamos a ver acá. Entonces, las fuentes de ácido fólico básicamente son de origen vegetal, pero también pueden estar en las carnes rojas, en el hígado, ¿no? Y el ácido fólico o las fuentes, pues son muy sensibles al calor. Si vamos a cocinar las verduras, la mayoría del aporte de ácido fólico va a ser reducido, ¿no? Los requerimientos son de 50 a 100 microgramos y estos van a incrementar con el embarazo. Como ustedes ya deben haber escuchado, en el embarazo se usa como profilaxis el ácido fólico o antes del embarazo o en las primeras semanas para evitar defectos del tubo neural, ¿no? También va a aumentar en la lactancia los requerimientos de ácido fólico entre 300 a 500 microgramos por día. También los requerimientos incrementan con el crecimiento. Entonces, una dieta contiene más o menos 200 a 400 microgramos por día. ¿Y qué va a hacer? Va a cubrir los requerimientos, ¿no? Que son de 50 a 100. Las reservas van a estar en el hígado, igual que la vitamina B12, en el riñón y en los eritrocitos. Hay un ácido fólico intraeritrocitario. Y estas van a durar 3 meses. Como pueden ver, duran menos que la vitamina B12. La vitamina B12 dura hasta 4 años. El ácido fólico solo 3 meses. Entonces, más rápidamente se va a instalar una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. La forma la que circula es de 5-metil-tetrahidrofolato y los valores en los que si dosamos son de 6 a 20 microgramos por litro. Pero el folato intraeritrocitario, que va a ser el que es más confiable para diagnosticar anemia megaloblástica, el que está dentro del eritrocito, los valores van a ser de 250 a 1000 microgramos por litro. Ahora, como les había comentado, la absorción, para ser absorbido tienen que ser convertidos los poliglutamatos, tienen que ser hidrolizados a monoglutamatos por acción de una enzima que se llama folato hidrolasa o folato desconjugasa intestinal.
y en el intestino delgado, ¿no? Básicamente el ácido fólico se va a absorber en el duodeno y en el yeyuno proximal por difusión pasiva. Van a haber sustancias que van a favorecer su absorción. Tenemos la vitamina B, la vitamina C, pero también van a haber sustancias que van a disminuir la absorción a nivel intestinal, como la cicloserina, los barbitúricos, los anticonceptivos orales, el alcohol. Es por eso que es uno de los mecanismos por los que se produce anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico en los pacientes con cirrosis y con alcoholismo. También acá van a disminuirse absorción, por ejemplo, algunos hipoglicemiantes, ¿no? El ácido fólico no constituye una forma activa. Para ello debe ser reducido, como ya habíamos hablado, en tetrahidrofólico, en el ácido tetrahidrofólico, ¿no? En la célula intestinal, bueno, ya hemos visto la enzima tetrahidrofolato reductasa va a transformar el pteroil monoglutamato en metil tetrahidrofolato que pasa directamente a la circulación. Entonces, acá vamos a ver cómo ingresan en forma de poliglutamatos el ácido fólico y después va a viajar hasta el duodeno, hasta el yeyuno proximal, y va a ser transformado, hidrolizado en monoglutamato por acción de la folato desconjugasa, ¿no? Y por acción de la hidrofolato reductasa va a ser transformado en metil tetrahidrofolato. El metil tetrahidrofolato va a pasar a la circulación. En la mayoría va a circular libre, pero en algunas veces va a estar unido a proteínas, por ejemplo, albúmina. Y esta, igual que la vitamina B12, va a viajar a los diferentes tejidos, al hígado para ser depositado o a la médula ósea para ser utilizado. Ahora, en el transporte del ácido fólico, el metil tetrahidrofolato es transportado, como ya había mencionado, en la sangre en su mayor parte en forma libre, ¿no? Y algunas veces se va a unir a la albúmina y a otras proteínas. Ahora acá lo importante, ¿qué funciones tiene el ácido fólico? Tiene una función del catabolismo de la histidina, otra función que ya habíamos visto, la metilación de la homocisteína metionina y la síntesis también del ADN, ¿no? Entonces acá vemos en el catabolismo de la histidina va a intervenir el tetrahidrofolato, que es la forma activa, y va a transformar el ácido formimino-glutámico en ácido glutámico. Entonces, como va a haber una deficiencia de ácido fólico, no va a poder producirse ácido glutámico, ¿no? Y vamos a poder detectar en orina este ácido formiminoglutámico incrementado. Eso es importante que recuerden porque nos puede ayudar en el diagnóstico de una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Acá es lo que ya habíamos visto antes, cómo el ácido fólico y la vitamina B12 van a intervenir en la síntesis de ADN. ¿No? Ya no vamos a repetir. Y la otra reacción en la que interviene es en la transformación de la homocisteína en metionina, igual que la vitamina B12. Entonces, la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico va a producir hiperhomocisteinemia. Ambas van a producir incremento de la homocisteína y las consecuencias que ya hemos mencionado, ¿no? En cambio, en esta reacción, el único que interviene es el ácido fólico, ¿no? No la vitamina B12. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Si es que ahí no se transforma la homocisteína en metionina, va a haber una deficiencia de la S-adenosilmetionina y esta va a ser una de las razones por las cuales se va a producir una desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula ósea y una de las razones por las cuales va a haber anemia. En la anemia megaloblástica por deficiencia de B12 va a haber trastornos neurológicos. A ver, esta es una tabla para resumir las diferencias del metabolismo de la vitamina B12 y ácido fólico. Ya habíamos visto en la vitamina B12, que es esta parte, y este es del ácido fólico, los aportes son de 5 a 30 microgramos y de ácido fólico 500 a 800. Los principales alimentos donde está la vitamina B12 son de origen animal, en el ácido fólico sobre todo de origen vegetal. El efecto del cocido o cocinado en los alimentos
Es mínimo en la vitamina B12, pero sí las fuentes de ácido fólico van a destruir fácilmente con la cocción. Los requerimientos diarios de B12 son de 1 a 2 microgramos y de 50 a 200 microgramos en el ácido fólico. Los depósitos corporales de 2 a 5 miligramos, como dijimos, ya duran hasta 4 años en el caso de la vitamina B12. Y en el caso del ácido fólico, 10 a 15 miligramos que solamente van a durar 3 meses. Se absorbe la vitamina B12 en el ilion, ya habíamos visto, y el ácido fólico y en el duodeno y en el yeyuno proximal. Los niveles séricos normales, cuando pedimos exámenes de laboratorio, la vitamina B12, los valores van de 200 a 925 picogramos por mililitro y de ácido fólico de 5 a 20 nanogramos por mililitro. Para la absorción de la vitamina B12 ya sabemos que es crucial el factor intrínseco, ¿no? Y para que se absorba ácido fólico tiene que ser convertido a metil tetrahidrofolato. Ahora, la máxima absorción por día de la B12 es de 2 a 3 microgramos por día y en cambio en el ácido fólico se va a absorber 50-80% de la dieta. Las formas fisiológicas intracelulares tenemos el metiladenosylcobalamina en el caso de la vitamina B12 y las formas reducidas de poliglutamatos en el caso del ácido fólico. Ahora, las formas terapéuticas que usamos como medicamentos tenemos la cianocobalamina o la hidroxocobalamina también. Y en el caso del ácido fólico tenemos como ácido fólico y también hay ácido folínico. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Para pasar ya básicamente a lo que es anemia megaloblástica. ¿Está todo claro, chicos? Sí, Rubén y Evelyn me dicen que todo está claro. Bueno, de repente, pues tienen que saber esta parte, ¿no? Del metabolismo de ambas vitaminas, porque eso nos va a explicar cuáles van a ser las razones por las que se produzca la deficiencia de estas vitaminas. Entonces, ahora vamos a pasar a ver básicamente y lo que es importante para nosotros, la anemia megaloblástica. Ya. Entonces, la anemia megaloblástica va a ser una anemia en la cual va a haber básicamente un defecto en la síntesis del ADN nuclear, que ya habíamos visto en las que interviene la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, ¿qué va a producir esto? Que haya una hematopoiesis megaloblástica. ¿Y por qué se va a caracterizar? Hay un aumento del tamaño de los precursores de las 3 series. Van a haber eritroblastos, promielocitos grandes. No solamente en la médula ósea, sino también vamos a ver en la sangre periférica macrobalocitos, macroplaquetas y neutrófilos polisegmentados. Va a haber también una sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. Es decir, el núcleo no madura porque no hay ácido fólico y vitamina B12 para la síntesis del ADN, pero el citoplasma sí va a conservar su maduración normal. Además, por esta razón, como son estos precursores de las 3 series anormales que no completan su maduración, van a ser lisados o destruidos en la médula ósea, no solamente en la médula ósea, sino también a nivel del vaso, y por esto se va a producir una eritropoiesis ineficaz. Eso significa que van a ser destruidos, ¿no? Van a ser lisados. Y es por eso que también en la anemia megaloblástica vamos a ver ictericia, aumento de la LDH, disminución de la aptoglobina, por ejemplo. Entonces, estas son las 3 alteraciones que se va a producir en la anemia megaloblástica. Ahora, el 20 al 35% de los pacientes con déficit de vitamina B12 van a tener trastornos neurológicos. Habíamos visto que intervienen en la síntesis de la mielina, ¿no? Entonces se van a producir muchas alteraciones neurológicas, sobre todo, por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante, pero no solamente van a producir desmielinización de los cordones posteriores y laterales,
una desmineralización subaguda, sino también va a producir alteraciones a nivel cerebral. Por ejemplo, hay demencia que puede ser irreversible, va a haber trastornos de memoria, puede haber irritabilidad, puede haber incluso paranoia, que antes la llamaban la locura megaloblástica. Van a producirse muchas alteraciones por deficiencia de la vitamina B12, ¿no? Pero esto solamente en el 20 al 35% de los casos. La deficiencia de ácido fólico, en esa deficiencia no hay afectación sistémica y muy rara vez se va a observar alteraciones neurológicas y metabólicas. Básicamente, quedemos claro que es clásico, típico de la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Muy, muy rara vez la deficiencia de ácido fólico va a producir trastornos neurológicos. Entonces, en la alteración, en la hematopoiesis megaloblástica, ¿qué vamos a ver? A nivel de sangre periférica y de médula ósea. En la eritropoiesis, en la formación de glóbulos rojos, vamos a ver megaloblastos, o sea, precursores de los glóbulos rojos, eritroblastos grandes, inmaduros, ¿no? Básicamente eso vamos a ver. Y en la sangre periférica vamos a ver, obviamente, anemia macrocítica, vamos a ver macrobalocitos, básicamente eso, ¿no? Puede haber punteado basófilo, anillo de Cabot, también en la sangre periférica si estudiamos a un paciente con anemia megaloblástica. Ahora, en la granulopoiesis, ¿qué va a pasar en la formación de los glóbulos blancos? Igual, los precursores, que pueden ser los metamielocitos, los mielocitos, van a estar grandes. Hay un problema en la maduración de estas células, por eso están grandes, porque el núcleo va a estar, no va a poder producirse síntesis de ADN, ¿no? Entonces, en la sangre periférica, ¿qué vamos a poder ver? Leucopenia. Y algo que es característico, vamos a ver neutrófilos hipersegmentados. Los neutrófilos tienen 5 lobulaciones, pero cuando hay anemia megaloblástica, típicamente vamos a ver que tienen más de 5 lobulaciones. Entonces, eso nos puede orientar en el diagnóstico. Ahora, a nivel de la trombopoiesis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver también megacariocitos gigantes, pero con muchos núcleos también. Eso vamos a ver, y lo que vamos a ver en sangre periférica es trombocitopenia. Y vamos a ver que hay plaquetas gigantes también, de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones que vamos a encontrar si hacemos un aspirado de médula ósea y si hacemos un estudio de lámina periférica. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que se produce anemia megaloblástica? Ya hemos hablado, básicamente son la deficiencia de vitamina B12, pero la causa más frecuente es la deficiencia de ácido fólico, ¿no? También pueden haber anomalías en el metabolismo de la vitamina B12 o del ácido fólico. También hay trastornos congénitos de la síntesis de ADN, en las cuales puede haber anemia megaloblástica, ¿no? Y hay otros trastornos adquiridos en la síntesis de ADN. Eso sobre todo tiene relación con los que manejamos la parte de hematología y oncología. Hay fármacos que van a inhibir la síntesis de pirimidinas y de purinas y de ribonucleótido reductasa, que ustedes saben son necesarias para la síntesis de ADN, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que van a inhibir las purinas, por ejemplo. Tenemos la 6-mercaftopurina, la 6-tioguanina, que lo usamos para manejar leucemias agudas. Igual, alteraciones en la síntesis de las pirimidinas, medicamentos como la sidobudina, que se usan, por ejemplo, en casos de VIH, de infecciones por HTLV, ¿no? Entonces, no solamente va a ser la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, sino hay medicamentos que también van a producir anemia megaloblástica. Entonces, como ya sabemos, las causas más frecuentes son la deficiencia de ácido fólico y B12 como causales de anemia megaloblástica. Entonces, vamos a ver acá en este esquema, de acuerdo a la absorción de la vitamina B12, qué factores pueden producir esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la dieta, por ejemplo, como la vitamina B12 básicamente está en alimentos de origen animal, pues muchas veces algunos vegetarianos o veganos pueden tener. También acá dice el consumo de leche materna, y podemos encontrar en lactantes cuando la madre tiene deficiencia de vitamina B12. Ahora, como habíamos visto que
el ácido y la pepsina son los que van a hacer que la cobalamina se una a la aftocorrina, que es como un protector. Cuando no haya esto, pues va a ser una de las causas de anemia megaloblástica por déficit de B12. Entonces, ¿en qué enfermedades podemos encontrar esas alteraciones? En la anemia perniciosa. Bueno, después pasa, ¿no? Esta cobalamina que está unida a la aftocorrina se va a desprender a nivel del duodeno y se va a unir al factor intrínseco. Entonces, ¿en qué enfermedades vamos a encontrar deficiencia de factor intrínseco? En la anemia perniciosa, en alteraciones en el factor intrínseco, en gastrectomías totales o parciales, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer gástrico y les han hecho gastrectomías totales, no se va a producir factor intrínseco, entonces va a ser una de las causas de anemia megaloblástica. En la derivación gástrica, en la gastritis atrófica, en el uso de antiácidos, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes de anemia megaloblástica van a ser la gastritis atrófica y la anemia perniciosa, básicamente. La anemia perniciosa es una gastritis atrófica, pero que es de causa autoinmune, ¿no? Se van a producir anticuerpos contra el factor intrínseco y contra las células parietales. Entonces, pasamos acá, como ya habíamos dicho, la cobalamina unida a la aftocorrina a nivel del duodeno por acción de los jugos pancreáticos se va a desprender, ¿no? Y se va a unir al factor intrínseco. Entonces, cuando hay pancreatitis crónica, también va a ser uno de los factores causales de anemia megaloblástica en el caso de la vitamina B12. Después, a nivel del yeyuno, ¿qué otras causas pueden haber? El SPRU, el exceso de bacterias. Hay parásitos que producen anemia megaloblástica, como el Difilobutrum latum, por ejemplo, que puede producir anemia megaloblástica. Esto es usual en el mar Báltico, por ejemplo. No vemos mucho de estos casos acá en Perú. Ahora, en el ilio, que es donde se absorbe la vitamina B12, pues, ¿en qué casos puede haber alteraciones en su absorción? En casos de resección ileal, en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, en la enfermedad de Imerlub-Grasbeck, que es una enfermedad en la cual no va a haber el receptor la cubilina. Es una enfermedad congénita en la cual no va a encontrarse este receptor para que sea internalizado la cobalamina unida al factor intrínseco. Entonces, acá se pueden deducir las causas que producen la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, pero las causas más frecuentes son la anemia perniciosa y la gastritis atrófica. Bueno, seguida de las gastrectomías también, ¿no? Ahora, las causas de deficiencia de ácido fólico, que es la anemia más frecuente, anemia megaloblástica más frecuente, tenemos 3 tipos, ¿no? El aporte insuficiente, la mala absorción y la utilización defectuosa. El aporte insuficiente, ¿en quiénes? Por ejemplo, en ancianos, malnutridos, en casos de dietas especiales, en el alcoholismo. En el alcoholismo es multifactorial la causa. Primero, en el alcoholismo no hay un aporte adecuado de ácido fólico, la mayoría de estos pacientes son desnutridos y también hay una inhibición de la absorción a nivel del ilio. El aumento de las necesidades, por ejemplo, en prematuros, en el embarazo, en el crecimiento. Hay también estados o enfermedades en las cuales aumentan los requerimientos de ácido fólico, por ejemplo, en las hemólisis congénitas y adquiridas. También en las enfermedades mieloproliferativas, como en la leucemia mieloide crónica, en algunas neoplasias, en algunas dermatitis. Ahora, ¿cuándo hay malabsorción? Cuando la malabsorción es causa de deficiencia de ácido fólico, cuando hay síndromes de intestino delgado, igual que en la deficiencia de B12, ¿no? En el SPRU tropical, en la enfermedad celíaca, que es frecuente en niños, en la enfermedad de Crohn, en la gastrectomía parcial, en los linfomas, por ejemplo, en el hipotiroidismo también y en el alcoholismo. Ahora, cuando hay problemas de utilización defectuosa y alteraciones metabólicas por el uso de medicamentos, citostáticos, antiepilépticos, anticonceptivos, antibióticos, hipoglucemiantes, ¿no? También puede haber una utilización defectuosa. Por ejemplo, la metformina es un medicamento que va a producir anemia megaloblástica, pero no solamente por deficiencia de vitamina B12,
sino también por deficiencia de ácido fólico, pero no se conoce exactamente cuál es el mecanismo. Pero se cree que es un problema a nivel de la absorción, que la metformina va a alterar la absorción, sobre todo de la vitamina B12. La vitaminosis C también, porque hemos visto que es una vitamina que va a mejorar la absorción de ácido fólico, la intoxicación alcohólica, las hepatopatías crónicas y también en algunos casos la carencia de vitamina B12. Entonces, la fisiopatología de la anemia megaloblástica ya hemos visto que hay un trastorno en la maduración de las células, ¿no? De la eritropoiesis debido a la falta de estas sustancias. Entonces, en una hematopoiesis normal, las células con capacidad de autoduplicarse se encuentran la mayor parte del tiempo en la fase de reposo, G0. Cuando se inicia la mitosis, doblan rápidamente su contenido de ADN, se dividen y vuelven otra vez a la G0, ¿no? Pero cuando hay una anemia megaloblástica, se alarga la fase S. Hace que existan muchas células intentando duplicar su contenido de ADN. Ahora, bueno, esto ya hemos visto, hay una sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma, y esto lo podemos ver acá, ¿no? Acá también hay megaloblastos, estas células son grandes, no son normales, y acá como podemos ver la cromatina de estas células no está condensada, no tiene como espacios. Eso es porque no hay una maduración adecuada, no hay una síntesis adecuada de ADN. Acá se puede ver, hay como espacios en blanco, no está adecuadamente condensada y estas células son grandes. Esta, por ejemplo, es un bastón, pero miren, grande, no es de tamaño normal. Entonces va a haber megaloblastos, ahí está sincronía madurativa, y eso va a afectar, sobre todo estos son eritroblastos, sobre todo afecta a la serie roja, pero también va a afectar a la serie mieloide y también a los megacariocitos que dan origen a las plaquetas. Esta es una lámina periférica, acá podemos ver primero que hay anisocitosis, hay glóbulos rojos de diferentes tamaños y hay macrovalocitos, ¿no? Hay glóbulos rojos grandes en forma de óvalo. Y también podemos ver glóbulos rojos nucleados, ¿no? También podemos ver punteado basófilo. Acá no se ve ni hay niños de Cabot, pero puede haber. Ahora, por esta eritropoiesis, como estas células no maduran adecuadamente y también van a salir a la sangre periférica glóbulos rojos grandes, van a ser, a nivel del vaso también van a ser destruidos precozmente, pero también estos precursores van a ser destruidos en la médula ósea, se van a destruir precozmente. Eso va a producir lo que se llama hematopoiesis ineficaz o eritropoiesis ineficaz. Y esto va a producir aumento de la deshidrogenasa láctica y de la bilirrubina indirecta. Y este problema en la síntesis del ADN no solo va a afectar a las células hematopoyéticas, sino también a nivel de la piel, mucosas, a nivel del epitelio gastrointestinal. Entonces, bueno, ya hemos visto eso, que el déficit de cobalamina y ácido fólico tiene el mismo efecto sobre la hematopoiesis. Ambas deficiencias producen disminución de la síntesis de ADN. Ahora, ¿cómo encontramos un paciente con anemia megaloblástica? Primero ya habíamos visto que las reservas duran bastante tiempo, entonces la anemia se va a producir de manera insidiosa y lenta, ¿no? Y los síntomas de anemia se van a producir ya cuando la anemia sea bien grave, ¿no? Los síntomas de cansancio, astenia, disnea, etcétera, se van a producir ya cuando haya pasado mucho tiempo de la deficiencia. Y se va a producir típicamente una coloración amarillenta de la piel, dicen color limón. ¿Por qué? Porque se va a asociar la palidez a la ictericia leve por el componente hemolítico, por la eritropoiesis ineficaz. Entonces va a haber esa coloración. Ahora también hay glositis atrófica. Se puede producir esta lengua que está roja y es dolorosa, ¿no? Es una manifestación clínica usual en la deficiencia tanto de B12 como de ácido fólico. Son síntomas de ambas deficiencias. Ahora, a nivel neurológico, ¿qué va a haber? Va a haber neuritis periférica y degeneración subaguda combinada, y básicamente esto en la deficiencia de B12. Entonces, los pacientes que van a presentar, por ejemplo, parestesias en miembros inferiores, después por afectación de los cordones posteriores también va a haber ataxia, Romberg positivo,
alteraciones de la sensibilidad vibratoria, proprioceptiva, problemas de memoria, demencia, y como les dije, también puede haber paranoia. Y cuando la deficiencia ha durado mucho tiempo, estas alteraciones son irreversibles, ¿no? Pero esto básicamente en la deficiencia de vitamina B12, no de ácido fólico. Entonces, otros exámenes, esto vemos al examen físico en los pacientes. Otros estudios que solicitamos son el hemograma. Se va a producir básicamente anemia macrocítica, pero también puede haber leucopenia y plaquetopenia. Muchas veces los pacientes con anemia megaloblástica tienen pancitopenia severa. Uno diría que es raro, ¿no? Pero sí hay pacientes que uno sospecha que pueden tener leucemia y finalmente acaban solamente teniendo anemia megaloblástica. En el estudio de lámina periférica ya habíamos hablado, en la serie roja hay macrobalocitos, hay anillos de Cabot, punteado basófilo, glóbulos rojos nucleados. En los glóbulos blancos tenemos neutrófilos polisegmentados y las plaquetas van a estar también disminuidas en algunos casos y macroplaquetas. Los reticulocitos van a estar normales o disminuidos. El aspirado de médula ósea no es necesario hacerla, pero si se hace ya hemos visto qué alteraciones hay. Este es un neutrófilo, por ejemplo, de un paciente con anemia megaloblástica, es polisegmentado, tiene más de 5 lobulaciones. Acá tenemos macrobalocitos, ¿no? Hay glóbulos rojos grandes acá y están hipocrómicos algunos. Hay el recuento de neutrófilos y plaquetas o de glóbulos blancos y plaquetas va a estar disminuido también. Pueden tener pancitopenia, no solo anemia. Y bueno, va a haber macrocitosis, ¿no? El volumen corpuscular medio está sobre 98 y típicamente puede estar sobre 120. Este es un estudio de médula ósea que ya habíamos visto, son precursores eritroides, son eritroblastos, megaloblastos. Son grandes y su cromatina es laxa. No está condensada, tienen como espacios. Ahora, otros datos que nos van a ayudar en el diagnóstico de anemia megaloblástica, tenemos el aumento de la bilirrubina indirecta por la eritropoyesina eficaz, el descenso de la aftoglobina y el incremento de la LDH porque hay lisis de células. Ahora, en el caso de la deficiencia de ácido fólico, vamos a encontrar aumento del ácido metilmalónico, ya habíamos visto por qué razón, y de la homocisteína en el caso de deficiencia de ambas vitaminas, de la B12 y el ácido fólico, que también nos van a ayudar en el diagnóstico. Ahora, una vez que sospechamos que un paciente tiene anemia megaloblástica, tenemos que saber si es por deficiencia de B12 o ácido fólico. Obviamente podríamos estar sospechando por el interrogatorio al paciente, por las enfermedades que pueda tener, uso de medicamentos, quimioterapia. Pero para corroborar esto, tenemos que pedir el dosaje de vitamina B12. Cuando está en menos de 100 microgramos por mililitro la B12 y el ácido fólico está normal, entonces el diagnóstico de deficiencia de B12 está dado. En el caso de la deficiencia de ácido fólico, si está en suero por debajo de 3 microgramos por mililitro, también hacemos el diagnóstico siempre y cuando la B12 esté normal también. Pero sobre todo para diagnosticar deficiencia de ácido fólico es importante dosar el folato intraeritrocitario o eritrocitario, que es más confiable. Está entre 150 a 700 microgramos por mililitro. Y otro examen que ya está en desuso es el test de Schilling, que sirve para ver problemas de absorción de la vitamina B12. Ese es un esquema para ver la diferencia a nivel de laboratorio de las deficiencias de B12 y ácido fólico. Acá vemos la deficiencia de B12 y de folato. Si hay una deficiencia de vitamina B12, pues va a estar baja la B12, ¿no? Y normal el ácido fólico. La holotranscobalamina sérica va a ser la unión de la transcobalamina con la vitamina B12. También se puede dosar a nivel de laboratorio y esto va a ser más confiable que el dosaje de la vitamina B12, porque muchas veces la vitamina B12 solamente se va a unir en un 20% a la transcobalamina y muchas veces nos van a dar resultados de laboratorio que no son confiables. Muchas veces falsos positivos, falsos negativos, entonces es mejor dosar la holotranscobalamina sérica, que es la unión de la transcobalamina a la vitamina B12. Entonces, cuando hay deficiencia de B12 va a estar disminuida y normal en el déficit de ácido fólico. El folato sérico en la deficiencia de B12 puede estar normal
o aumentado, pero disminuido en la deficiencia de ácido fólico. El forato eritrocitario, que es mejor, es más confiable el examen, va a estar normal o disminuido en la vitamina B, en la deficiencia de B12 y disminuido obviamente en la deficiencia de ácido fólico. El ácido metilmalónico en suero o en orina se puede dosar y solamente va a estar incrementado cuando hay deficiencia de vitamina B12. Está normal cuando hay deficiencia de ácido fólico. La homocisteína va a estar incrementada en ambas deficiencias. El ácido formimino-glutámico, que se puede dosar en orina, va a estar solamente incrementado en la deficiencia de folato. Ya vimos que interviene o es un producto del metabolismo de la histidina y está normal en la deficiencia de B12. Acá en este cuadro vemos cómo ayuda la homocisteína no solamente al diagnóstico, ¿no?, de la anemia megaloblástica, sino también como factor de seguimiento al tratamiento. Entonces, por ejemplo, su sensibilidad es el 96% y la especificidad es un poco más baja, pero se va a elevar no solamente en la deficiencia de ácido fólico y B12, sino también en la insuficiencia renal. Y ya, como habíamos hablado, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y trombosis. El ácido metilmalónico también es otro examen que se puede pedir. Su sensibilidad también es alta y su especificidad alta, sobre todo para valorar deficiencia de vitamina B12, ¿no? También es un examen que ambos exámenes se pueden usar para el diagnóstico y seguimiento de la deficiencia de vitamina B12. Ahora, la holotranscobalamina también es un examen que ya hemos visto, ¿no?, que es importante para el diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Ahora, una vez que se ha hecho el diagnóstico de deficiencia de anemia megaloblástica o por deficiencia de B12 o ácido fólico, hay que buscar las causas, ¿no? Entonces, hay que interrogar a antecedentes de alimentación, por ejemplo, si son veganos, vegetarianos, puede haber una deficiencia de vitamina B12, alcohol, el consumo de alcohol, medicamentos, metotrexate, por ejemplo. Si un paciente ha sido sometido a una gastrectomía total, hay que buscar antecedentes y antecedentes familiares también. El examen físico ya hemos visto que se encuentra en exámenes de laboratorio también. Y los exámenes específicos para ver absorción, por ejemplo, de vitamina B12, el test de Schilling ya está en desuso porque es muy engorroso, no se hace. Hay que hacer una endoscopia digestiva alta, por ejemplo, si se sospecha deficiencia de vitamina B12, se puede encontrar gastritis atrófica, ¿no?, si se hace una biopsia. Hay que estudiar el factor intrínseco. Hay que estudiar anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietal para diagnosticar anemias perniciosas. Biopsia de mucosa gástrica, de yeyuno, de ilion, para ver si hay algunas enfermedades, enfermedad de Crohn, etcétera, en el intestino, que puedan explicarnos las causas de estas deficiencias. El test de Schilling, bueno, es para ver los diferentes niveles en los cuales se va a alterar la absorción de la vitamina B12, pero eso ya no les vamos a ver porque ya está en desuso, no se hace. Entonces, una vez que se ha determinado la causa, por ejemplo, es un paciente que hemos encontrado anticuerpos, anticélulas parietales, antifactor intrínseco y tiene una gastritis atrófica, y llegamos a la conclusión que tiene una anemia perniciosa, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser con vitamina B12, dependiendo de la causa, pero si es, por ejemplo, un problema de absorción, porque hay deficiencia de factor intrínseco, el tratamiento tiene que ser por vía parenteral. Intramuscular o endovenoso. Se dan 1000 microgramos por día, 2 semanas seguidas, después semanalmente y finalmente una vez por mes. Si es producido por una gastritis atrófica, pues el tratamiento es de por vida, porque ya no producen factor intrínseco. Ahora, también se puede dar tratamiento por vía oral porque se absorbe hasta el 4% por difusión simple la vitamina B12 si lo hagamos por vía oral, ¿no? Y estas son las dosis. Ahora, ¿cómo podemos evaluar si hay una adecuada
esta enfermedad y se recupere de la anemia. Pero si es una anemia perniciosa, una gastritis atrófica, el tratamiento es de por vida. Ahora, en el caso de la deficiencia de ácido fólico, puede ser, por ejemplo, un paciente con alcohólico. Entonces, el tratamiento es de 1 a 5 miligramos por día por vía oral, esto hasta que la hemoglobina se normalice. Ahora, hay también ácido fólico que se usa por vía parenteral como ácido folínico, que lo usamos para revertir el efecto del metotrexate cuando usamos quimioterapia. Y ya saben ustedes que se hace un tratamiento profiláctico en caso de embarazadas, en caso de hemólisis, por ejemplo. A ver si tienen alguna pregunta, chicos, para que continuemos. Todavía falta ver algunas cosas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? No, yo les voy a preguntar, creo. Vamos a seguir. Creo que ya es la última parte. La anemia perniciosa. Entonces, ¿qué es la anemia perniciosa? También se conocía como anemia de Addison-Werner. Es una causa de deficiencia grave de vitamina B12, ¿no? Básicamente se va a producir una gastritis crónica atrófica, pero de causa autoinmune. Se presenta a cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier raza, pero básicamente se va a encontrar en pacientes adultos mayores a una edad promedio de 75 años, ¿no? Entonces, acá aquí vamos a encontrar síntomas clásicos de anemia megaloblástica, problemas de malabsorción, y acá sí va a ser más frecuente los problemas neurológicos de degeneración combinada subaguda, y puede haber algunas veces esplenomegalia discreta. Bueno, entre los exámenes vamos a encontrar lo que se encuentra básicamente en la deficiencia de B12, ¿no? Que ya hemos visto, y digamos que además vamos a encontrar detección de anticuerpos contra el ATPasa, hidrógeno potasio de las células parietales y contra el factor intrínseco, ¿no? Y los pacientes que tienen anemia perniciosa tienen más riesgo de hacer cáncer gástrico. Por eso se deben hacer endoscopías cada 2 años, de forma continua, para detectar precozmente el cáncer. Ahora, también como es una enfermedad inmunológica, se va a asociar a otras enfermedades de causa inmune, ¿no? Como el hipotiroidismo, el 70% de los casos, la diabetes tipo 1, la tiroiditis, enfermedad de Addison y el vitiligo. Bueno, y este es un caso clínico, un caso solamente para revisar. Es un varón de 75 años, es referido por un urólogo para estudio de anemia. Entonces, antecedentes patológicos de este paciente varón es que tiene cáncer de vejiga y está recibiendo como parte de su tratamiento, ha sido sometido a una resección transuretral del tumor, pero está recibiendo la vacuna, la BCG, para el manejo de la neoplasia. Además, está tomando metformina porque tiene diabetes tipo 2. Al examen dicen que está pálido, tiene edema periférico leve y hay una mínima pérdida de posición y sentido vibratorios, ¿no? Tiene ataxia, problemas de equilibrio. Entonces, en los pies dice bilateralmente, entonces tiene problemas neurológicos también. Ahora, se le hace un hemograma y se encuentra que su hemoglobina está en 7 y el volumen corpuscular en 9. Tiene de neutrófilos 960 y plaquetas 35,000. En conclusión, tiene pancitopenia con macrocitosis. Por eso se le pide dosaje
de vitamina B12 y ácido fólico. Y lo que se encuentra es que la cobalamina está por debajo de 72. Dijimos que cuando está por debajo de 100 y el folato está normal y el folato eritrocitario levemente disminuido, pues se hace ya diagnóstico de anemia megaloblástica por déficit de cobalamina. Y acá el tratamiento que le dieron al paciente es cobalamina por vía parenteral, ¿no? Y mejoraron rápidamente sus síntomas neurológicos, la anemia. Y para ver si había una adecuada respuesta, se le pidió dosaje de reticulocitos o se le pidió recuento de reticulocitos. A la semana y estaban altos. Había buena respuesta. Entonces acá probablemente la causa sea la metformina, el consumo, porque este paciente ya consumía años metformina. Entonces probablemente sea este medicamento el que ha producido la deficiencia de vitamina B12. No están claros los mecanismos por los que la metformina produce anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Probablemente es un problema de absorción, pero hasta un 30% de los pacientes con diabetes que toman metformina tienen anemia megaloblástica. Ahora acá en este esquema, en este cuadro, vemos causas de macrocitosis no megaloblástica y hay algunas enfermedades en las cuales la anemia es macrocítica, pero no es porque sea megaloblástica, tenga deficiencia de B12, ácido fólico. Aumento de la eritropoiesis normal, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Aumento de la superficie eritrocitaria en las hepatopatías, en la anemia plástica, en algunas mielodisplasias, en el hipotiroidismo, en la mielostisis y en el EPOC. O sea, son causas de macrocitosis, pero no por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Dónde está mi lista? A ver, antes de que acabemos la clase, les voy a hacer algunas. Está Sea Salas, Pablo. 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 ¿Está Pablo? Bueno, no está, creo. Vargas León Yuri. Presente, doctora. Yuri, a ver, coméntanos qué causas de deficiencia de vitamina B12 tú recuerdas, enfermedades que provocan deficiencia de B12. ¿Se escucha, doctora? Sí, te escucho. Ya. Bueno, causas de que dan un déficit de vitamina B12 podría ser, doctora, también a las personas que son vegetarianas o veganas estrictas, ¿Por qué sería? por una deficiencia del aporte de vitamina B12, doctora, ¿En qué y de alimentos? ácido fólico. ¿En qué Mayormente está en las carnes, en la carne y en los animales. En La carne animal. Muy bien, Yuri. Ya. A ver, Joana Paola Apasa. Joana. Sí, doctora. A ver, Joana, ¿qué causas recuerdas de deficiencia? Otras causas de deficiencia de vitamina B12, digamos las más frecuentes. Doctora, usted mencionó de anemia perniciosa, también gastrectomías parciales o totales, o gastritis atróficas. Sí, muy bien, esas son las causas más frecuentes. Ya. A ver, ¿qué más hemos visto? Yonaiker, así es, Jaramillo Castro. Presente, doctora. A ver, coméntanos cuáles son las alteraciones por las cuales se va a producir anemia o pancitopenia en casos de anemia megaloblástica. ¿Cuál es la fisiopatología? Una de las causas, doctora, viene siendo la eritropoiesis ineficaz, la cual genera que haya producción de los
de los precursores de las 3 líneas, y los cuales no va a tener una adecuada síntesis del ADN, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Y la eritropoyesis ineficaz, nos has dicho, ¿no? Ya, muy bien. Jaramillo Castro eres, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctora. Jaramillo, ya. A ver. Acá está Catherine, Pamela, Ferrell. Catherine. Sí, doctora. A ver, Catherine, ¿nos puedes decir cómo es que el metotrexate va a producir anemia megaloblástica? ¿Recuerdas? ¿Sí? Les había indicado que hay un mecanismo. Al inhibir la hematopoiesis, doctora. Acá les había mostrado yo, ¿no? Acá, en este cuadro, que va a ver acá el dihidrofolato se reconvierte en tetrahidrofolato, pero a través de una enzima, la dihidrofolato reductasa. Y esta enzima va a ser inhibida por el metotrexate, que es un quimioterápico que usamos en el manejo de leucemia. Y por este mecanismo es que va a producirse anemia megaloblástica. Como nosotros usamos metotrexate en altas dosis, usamos hay veces hasta 3 gramos por metro cuadrado, 4, son dosis muy, muy altas. Entonces, para hacer rescate, porque ya sabemos que va a producir pancitopenia severa, les damos ácido folínico por vía parenteral, ¿no? Ácido fólico folínico para que directamente intervenga recuperando al paciente. ¿Ya? A ver. Eddie Marcial Cagua. Eddie. Eddie, ¿estás? Sí, doctora. Eddie, a ver, ¿nos puedes decir qué exámenes pedirías para diagnosticar anemia megaloblástica? De cualquier causa, B12, ácido fólico. Primero hacemos un interrogatorio, ¿no? Al paciente, dieta, medicamentos, examen físico, ya lo has hecho, pero ¿qué exámenes de laboratorio? Dentro de los exámenes pediríamos, por ejemplo, ¿Qué exámenes? Desde lo más básico. Eddie. Disculpe, doctora, me ha agotado el sistema. A ver, Eddie. Ya, ¿Qué examen? un hemograma completo, ¿no? Para iniciar, para Muy diagnosticar bien. cualquier tipo de... Un hemograma completo, muy bien. Ahí podemos encontrar anemia macrocítica, leucopenia, plaquetopenia, o sea, pancitopenia incluso puede haber. Otro examen. A ver, chicos, no sé, alguien, otro examen. ¿Qué otro examen pediríamos para diagnosticar anemia megaloblástica? ¿Recuento de leucocitos podría ser, doctora? Examen de frotis. Frotis, muy bien. Bueno, en el hemograma están los leucocitos, ¿no? Ya, un frotis de sangre periférica. Después, ¿qué otro examen? ¿Es necesario hacer un aspirado de médula ósea? Reticulocitos, muy bien. Examen de médula ósea no es necesario, doctora. No es necesario, ¿no? Ya hemos pedido entonces. ¿Qué otros exámenes más pedirían? Habíamos hablado también de las bilirrubinas, ¿no? Indirecta, LDH, aptoglobina, que van a estar incrementadas por la eritropoyesis ineficaz. Entonces, también son exámenes que se debe pedir. Esos, muy bien, a ver. Salas Villena, Ingrid Salas. Sí, doctora. Ingrid, ¿cómo va a estar la homocisteína en la deficiencia de vitamina B12?
Va a estar incrementado, doctora, va a estar aumentado. Va a estar Pero incrementado. también va a estar aumentando en la deficiencia de folato. En ambas va a estar incrementado. Vamos, va a estar aumentado. Ya, muy bien. Salas Rivera, Ashley. Sí, doctora. El ácido metilmalónico, ¿cómo va a estar en la deficiencia de ácido fólico? Doctora, también estaría incrementado. Incrementado. No, en la deficiencia de ácido fólico está normal, porque eso se altera en la deficiencia de vitamina B12, ¿no es cierto? Acá les había mostrado, aquí, la vitamina B12 va a intervenir en la transformación del metilmalonilcoenzima A, succinilcoenzima A. Entonces, cuando hay una deficiencia de B12, se va a acumular el ácido metilmalónico, entonces va a estar incrementado. A ver, sea Salas me está escribiendo que quiere contestar por el chat. A ver, ¿nos puedes decir, Pablo, en la deficiencia de cuál de las dos vitaminas se va a producir demencia o neuropatía? Pablo. Claro, la deficiencia de vitamina B12, ¿no es cierto? Hemos hablado que produce trastornos neurológicos, ¿no? Desde desmielinización de los cordones posteriores, laterales, demencia, paranoia, pérdida de memoria, etcétera. Son muchas las complicaciones que hemos visto que se produce, pero básicamente por deficiencia de vitamina B12, ¿no? A ver, creo que está claro, ¿no? Las diferencias en la deficiencia. Sí. Una pregunta, ¿la aptoglobina no estaría disminuida? Claro, sí, la aptoglobina está disminuida. ¿Por qué? Porque la aptoglobina se va a unir a la hemoglobina cuando hay hemólisis. Entonces, va a estar disminuida, ¿no? Por esta misma razón. Creo que dije que estaba incrementada. Sí, ¿no? Sí, No, está disminuida. Pero acá, cuando les he mostrado las diapositivas, he puesto que está disminuida. Acá la bilirrubina está incrementada. La LDH, sí, acá está. A ver, creo que la bilirrubina está incrementada, la LDH está incrementada, pero hay un descenso de la aptoglobina. Entonces, esto es por la eritropoyesis ineficaz. ¿Sí? Creo que ha quedado claro. ¿Alguna duda más tienen, chicos? ¿Algo? Ahora, el tratamiento pues va a depender de la causa, si es déficit de B12 o de ácido fólico, ¿no? De acuerdo a eso se va a tratar. Básicamente el tratamiento si es deficiencia de B12 es por vía parenteral, porque la mayoría de casos son problemas de absorción por gastritis atrófica, anemia perniciosa, gastrectomías totales. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer gástrico y les han hecho una gastrectomía total, nosotros ya profilácticamente les ponemos mensualmente vitamina B12 y hierro, porque no van a absorber tampoco hierro ni vitamina B12. Les ponemos ya antes de que hagan anemia. Bueno, chicos, creo que está claro. Daremos por concluida la clase. El día martes, vamos a continuar con la clase que la van a hacer sus compañeros. Nos van a exponer anemia por enfermedad crónica y anemia plástica. Doctorita, le hemos enviado nuestras diapositivas. Sí, hoy lo voy a revisar y te voy a devolver revisándola. ¿Ya? No te preocupes. Ya, doctora, muchas gracias. Entonces, el martes a la misma hora, a las 2. Y después de eso nos falta solo un tema para el examen, anemia hemolítica. Y ya tendrían que dar el examen. ¿Sí? ¿Ya? Hasta el día martes, cuídense, estudien.
Hasta luego. Doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora. Gracias.